Cinematográfico, por decirlo de una manera elegante. Uno ve una película de la mafia china, recuerdo esas películas de la década del 50, bueno, después del 70 Chinatown ahí con Jack Nicholson y se parece bastante. Quiero saludar a Cristina Rojo, que está con nosotros siempre. Muy buenos en estos días. temas, nos apoya. Gracias por la invitación a Mega, a todos ustedes. Y al detective Fernando Díaz, también de la Policía de Investigaciones, que tiene varios datos respecto de esto, ¿no? Y la nota terminaba con una pregunta retórica abierta en relación a ¿existen otras mafias o existen organismos criminales en esta misma línea operando hoy día en el país? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fernando. En estos momentos, nosotros por lo menos, aquí en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, la información que hemos podido observar es que permanecen las bandas organizadas normalmente que siempre han operado. Excepcionalmente en esta fecha, o sea, en este tiempo, hemos podido por lo menos enfocarnos en lo que es la mafia china y tratando de poder desarticularla antes que se distribuya a nivel nacional. Fernando, para aclarar algunas cosas para la gente que está en la casa, ¿cuáles son las características más impresionantes de esta gente de la mafia china? Yo oí hablar de que en otros países tiene trata de blancas, que tiene trabajo sexual, que tiene gente trabajando quizás en condiciones laborales un poquito cercano a la esclavitud, que son muy violentos. ¿Han podido demostrar que algunos de esos elementos los hayamos tenido en Chile hasta aquí? Sí, claro, evidentemente nosotros a través del proceso investigativo que llevamos, que duró aproximadamente un año, logramos poder determinar que ellos, la forma de operar normal que tienen es que trabajan en distintos círculos para poder establecerse y operar en Chile. Dentro de eso, el primer círculo, que es el más cercano, que son prácticamente la parte familiar. Después, al ir creciendo en el círculo, normalmente traen mucha gente de China, que son siempre de la misma zona de ellos, los hacen ingresar a Chile de forma ilegal y los mantienen normalmente encerrados en estos galpones que se dedican a la o sea, es verdad. Son como campos de concentración, lo que usted describe. Es verdad. ¿Y encontraron vestigios, por ejemplo, de gente viviendo en esas condiciones, en estos lugares donde tenían marihuana, en estos galpones donde tenían marihuana? Sí, efectivamente, nosotros, bueno, ya este es el segundo procedimiento que logramos tener de ciudadanos chinos, y donde en ambos no han coincidido las mismas situaciones, que mantienen a las mismas personas 24/7 al interior de los galpones para poder preocuparse diariamente del cultivo. No obstante, hay algunos que solamente salen a lo básico, que es comprar alimentación, pero están día y noche. Ya, ese verdadero es clave. Perdón, Cristina y Francisco, ¿por qué Chile? Esa es una pregunta que nos hemos hecho respecto al narco mexicano y, por supuesto, en relación también a esta organización criminal china. ¿Por qué escogen a un país como Chile? No sé quién quiere contestar la pregunta. Francisco. Fernando. Bueno, sí, lo que sucede es que las organizaciones criminales chinas, si bien no son nuevas a nivel mundial, estaban operando hace bastante tiempo en Argentina. Y de Argentina, obviamente, la criminalidad normalmente migra, y un país que esté estable, como es hasta el momento, en comparación a otros países, para poder formar. Ellos, cuando empiezan a operar, normalmente parten con empresas legales y posteriormente se empiezan a derivar en otras situaciones. Por lo tanto, Chile es un buen mercado para poder empezar a iniciar estos mercados legales para poder derivar en el tráfico. Lo que pasa es que yo se lo digo porque, mire, yo solamente interpreto o hago un esfuerzo por interpretar a la gente que nos ha visto estos últimos días. Entonces uno dice, somos permeables al cartel de Juárez, somos permeables al narcotráfico de tal o cual país centroamericano, somos permeables a la mafia china. O sea, el problema no son los carteles, algo está pasando con la autoridad, digo yo, ¿no? José Antonio, me gustaría agregar varias cosas. A ver. Primero, felicitar a la Policía de Investigaciones por este gran acierto, porque es nuevo, tenemos los chinos ahora en este problema. Hemos tenido organizaciones criminales de México, de Colombia, etcétera. Pero primera vez que encontramos este gran acierto. Esto comenzó el año pasado, una diligencia que hizo la Brigada Antinarcóticos. Ubicaron un recinto industrial donde tenían una
plantación grandota de marihuana, pero aquí algo muy distinto. La forma como ellos tenían plantado era sin luz, usaban unas luces solares. Y había un chinito que estaba anotando diariamente con un calendario, muy parecido a lo que hacen con el creepy. Pero aquí el creepy es con goteo. Aquí había una persona que estaba dedicada totalmente a anotar en un calendario los días que tenía que poner el agua. O sea, súper organizado. Muy organizado. En esa ocasión, la PDI incautó 250 kilogramos de marihuana. Entre paréntesis, todas las marihuanas en el fondo son iguales porque todas tienen THC, todas hacen daño. Tenemos la marihuana prensada que venía de Colombia, que le ponían cola u otros elementos químicos para prensarla. La chilombiana que venía de Colombia, pero en el fondo son todas iguales. Ahora, esta organización trató de hacerla más fuerte, más alucinógena que la Tusi, que todas las otras marihuanas. La China. La China, claro, justamente. Después de eso, la institución usó una buena estrategia de inteligencia policial, se enfocaron hacia el lado sur para ver a todas estas organizaciones criminales que hay en el lado sur de droga. Y ahí también interceptaron a otro chinito que andaba vendiendo, pero inteligentemente no vendía de a gramos, sino que ellos vendían de a kilos. ¿Cuál es el problema que se encuentra la policía con este tipo de raza? Que son muy parecidos, dicen que no hablan español, son muy herméticos, no hablan absolutamente nada. De hecho, cuando tomaron detenida a todas estas personas, tuvieron que leerle los derechos, que a todos los detenidos se les lee los derechos en su idioma. Eso es, entiendo yo, y ahí podemos sumar a Fernando también, que tuvieron que pedir ayuda a los españoles porque en España, en Cataluña, ya se había perseguido a esta mafia y que efectivamente la estrategia es hablar en su dialecto de manera de en las escuchas telefónicas no ser detectado, pero no es una estrategia. O sea, hablan español, pero no lo usan. Pero fomentan para no poder ser detectados porque es re caro estar traduciendo todos estos llamados y además, Fernando, que tendrían las costumbres como de la mafia oriental que tiene que ver con la jerarquía. Con las películas. Que tienen, sí, como en las películas, que tienen jerarca, que aquí mismo habrían detenido algunos de estos supuestos jerarcas. Miren la escena, en un karaoke, entiendo que bebiendo, que ahí habría habido además trabajo sexual. O sea, es otra manera, Fernando, a la que conocíamos de estas organizaciones. Hay elementos que son diferentes a lo que habíamos escuchado en nuestro país. Exacto, efectivamente, como lo comenta, bueno, nosotros primeramente pues, explicando de que por lo menos nosotros, la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con funcionarios que hablan chino, el chino mandarín. Sí. Entonces, no obstante, en base a esa dinámica, pues, logramos establecer que a través de las conversaciones, ellos a la vez de hablar mandarín, mezclaban en una misma conversación el cantonés y dialectos que son típicos de las zonas sur. Claro, y en una misma conversación podía incluso haber hasta 3 dialectos, porque ellos son de Fujian, hay Fuquín, Fusó, Jaca, y esos mismos en un solo conversación. Por lo tanto, a través de varias gestiones que se hicieron y conversatorios que se tuvo con otras agencias policiales internacionales, tanto como el FBI, la DEA, logramos poder contactarnos a través de la oficina Interpol, del agregado que se encuentra en Argentina, en Buenos Aires, llegar a Interpol en Lyon, Francia, y específicamente a un grupo especializado de investigador de mafias internacionales. Mira el porte está... Paulina, y después de eso, y después de Lyon, nos trasladamos a España, específicamente a la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía de España, donde existe un grupo específico que es de la UDICO, donde ellos se especializan en investigaciones de mafias chinas. Por lo tanto, dentro de esa dinámica, ellos primero nos empezaron a un poco a interiorizar de la estructura, cómo funcionaban, ya que nosotros estamos acostumbrados más que nada a una visión occidental. Claro. Y en base a eso logramos determinar de que claro, ellos tienen una estructura súper rígida, bien compartimentada. Dígame. Es que en ese punto quería ver si tú nos puedes ayudar, o Cristina. Estamos hablando de organizaciones que en su génesis y en su orgánica son distintas
el organigrama que a los carteles latinoamericanos que conocemos? ¿Funcionan diferente? La verdad que tienen la misma estructura. Hay líderes, financistas, el que se preocupa del tema del dinero, los otros que se preocupan del cultivo, vender. En el fondo es una misma organización. Y también hay clanes familiares. Por ejemplo, en España, en Cataluña, en Madrid, detectaron varios clanes de familias. Incluso ellos vivían en forma muy austeras. Distinto acá, que la gente se empieza a comprar autos, empieza a mostrar mucho dinero. Ellos son muy cautos. Pero aquí, por ejemplo, la dirigencia que hizo la Brigada Antinarcótico, ellos en el galpón de Macul encontraron drogas, una cantidad enorme de vehículos de alta gama, joyas y relojes. Aquí aparecieron algunos Rolex. Mire, vamos a encontrar algunos Rolex por ahí. Nos enganchamos de nuevo con los Rolex. Y ellos, bueno, la PDI va a tener que verificar si son originales o no. También encontraron una gran cantidad de dinero. Y en el fondo son como 5.200 millones de pesos recuperados. Quisiera agregar algo más. También fueron tampillos. Molieron ketamina, le echaron colorante rosado para que crean que es cocaína rosada. Claro. O sea, también son estafadores. Sobre lo que le preguntaba José Antonio de las similitudes y diferencias que puedan tener los típicos carteles latinoamericanos con esta, que al menos yo me sorprendo, mafia china de droga, me sorprende mucho. En el aspecto de lo violento, los carteles mexicanos, por ejemplo, son súper violentos y para amedrentar a rivales, a policías, hacen cosas terribles. ¿Eso lo podríamos encontrar también en este tipo de organizaciones asiáticas o ellos no son tan así? También son violentos, y actúan de la misma forma, aquí lo puede decir el comisario, que actúan de la misma forma que los carteles mexicanos, y a lo mejor peores. Fernando. En estos momentos nosotros, por lo menos, lo que sí podemos afirmar es que dentro de esto las organizaciones, cuando empiezan a operar en distintos países, normalmente se asimilan a la criminalidad del país. Porque nosotros también tratábamos de poder, consultas que hacíamos a España, ahí parece que perdimos cómo funcionaban ellos en cuanto a la violencia. Ellos normalmente... ¿Lo escucharon? ¿Se escucha? Sí. Entonces, cuando conversábamos con los españoles, ellos comentaban que ellos en España, generalmente los españoles son muy tranquilos, no tienen tanta violencia en comparación a lo que es Sudamérica. Por lo tanto, los ciudadanos chinos que participaban de estas mafias no eran tan violentos. No obstante, nosotros obviamente tenemos que adecuarnos a esa idea a cómo funciona acá en Chile. O sea, por lo mismo se encontró armamento dentro de todo este procedimiento, varias armas de fuego. Ahora yo entiendo, Fernando, y ahí quiero que me corrobores, que una de las personas detenidas que habrían llevado a la cárcel, seguramente detención preventiva, lo habrían tenido que cambiar de sector porque se habría contratado un sicario para darle muerte. Y de ser así, es que estamos hablando de palabras mayores, Fernando. Sí, ellos tienen miedo de... Porque muchos de ellos, los que emigran a Chile, dejan a sus familias en Chile. Entonces, en base a eso, de cierta forma lo extorsionan y lo hacen trabajar, por eso viven en esas condiciones. Entonces, ellos mismos claramente sienten miedo. Bueno, acotándole, Fernando... pensando, perdona, Cristina, un poco en... A mí lo que me pasa como mamá, que finalmente todas estas mafias, para mí es la misma lacra, no importa de dónde vengan. Lo que me importa es cuánto de lo que comercializan estas bandas son las que llegan a nuestros hijos. Fernando, preguntarte si este hallazgo que hacen como policía, que me parece súper importante, solo la punta del iceberg, ¿qué está pasando con nuestro país, que ahora vemos distintas mafias? Parece que operan como quieren. Entonces, saber si este hallazgo es solo la punta, ¿qué crees tú que va a pasar? Pensando en nuestros niños, porque finalmente esto está a la vuelta de la esquina y cada vez parece que se nos hace mucho más difícil tener el control. Sí, efectivamente. Nosotros, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur está enfocada principalmente a todo lo que es el sector sur, todas las comunas del sector sur, y por lo mismo esta investigación parte de una investigación que llevábamos en la comuna de La Pintana. Por lo mismo que la preocupación, obviamente, institucional en estos momentos y a nivel de gobierno también es, obviamente, enfocarse en las poblaciones para evitar ese consumo de droga a nivel donde se puede prevenir. No obstante, como estamos viendo el tema de las mafias chinas, no crecen ellos en sentido de que se empiezan a crear en distintas partes otras mafias que están ligadas a una misma organización.
funcionan exactamente igual como funcionan las triadas, que son, nosotros en este momento desarticulamos una y es probable que esté funcionando otra, pero esa otra es totalmente independiente de esto. Y entonces pesquisarlos es como casi Más imposible, difícil. porque lo encuentro bien desesperanzador. Tú mencionas harto la zona sur, pero te aseguro que hay otras zonas que tal vez no están puestos tanto en el ojo del huracán y están funcionando igual. Entonces, esa es mi preocupación. Sí, no, sí se entiende esa preocupación, pero no obstante, a lo que vamos, que la institución por lo menos ha tomado políticas claras en respecto de eso y por lo mismo se han generado muchas más unidades enfocadas a todo lo que es el tráfico territorial. Fernando, pero antes lo que veíamos era que siempre, yo me crié escuchando que la droga iba de paso por Chile hacia Europa, Claro. pero ahora Se lo queda. que hemos visto, El que tránsito. los carteles mexicanos, carteles colombianos y ahora chinos, con intento de generar droga en nuestro país. Estas plantaciones eran para producir acá, vender acá y tal vez en el extranjero, pero ahí ya cambió el panorama. Paulina, que hemos dicho ya que no solamente es un paso de la droga, y ahora la gente está consumiendo. Lamentablemente aquí hay un problema en la familia, hay un descontrol de los papás. A veces los jóvenes se molestan cuando los padres les preguntan muchas cosas, ¿dónde vas? ¿Con quién te juntas? ¿Dónde estás? Pero no debe molestarse, porque a veces los chicos salen y se juntan con personas incorrectas y se meten en este problema de la droga. Recién también me gustaría acotar que Fernando habló de las triadas. Es la organización más terrible que tiene China. Hay sicarios, hacen tráfico humano, extorsiones, trata de personas. ¿Y Antes se llama trata de blancas. este es el tipo No, de gente? lo que quiero mencionar, porque recién Fernando habló de las triadas. Sí. Las triadas son una de las organizaciones criminales chinas más potentes, peor que el cartel de Sinaloa, peor que los colombianos y que todos los que hemos nombrado en Mega. Son chinos terribles, que son criminales, pero ya no sé de qué manera Pero puedo hablar. una triada Pero lo que está acá, ¿no? No, este no es una No ha triada. llegado acá a Chile, No ¿no? ha llegado a Chile, Porque pero si ahí sí, cerramos ya la puerta y nos como él lo vamos. mencionó, hay que decirlo que está allá en China, y a mí me preocupa, por ejemplo, ellos allá trafican en China, pero allá la ley es terriblemente drástica Claro. contra los narcotraficantes. Ahora, claro, lo que Dicen a uno- que más o menos ejecutan como 2.000 personas Lo que a uno anuales le gustaría saber- entre gente que se mete en Cristina. líos penales. Que a uno le gustaría saber, en fondo, cuán frágiles somos, digamos. O sea, yo creo que esa es una discusión que viene para adelante. O sea, cuánto... Porque, ok, los carteles existieron, existen y existirán, y las organizaciones criminales también. El punto es cómo los países se defienden Exacto. y actualizan, digamos, su estrategia Bueno, para combatir lo el hemos crimen dicho muchas organizado. veces en Mega que los congresistas se tienen que preocupar con el tema de las leyes, ser más drásticos. Por lo menos la PDI, la Brigada Antinarcótico, está actuando en conjunto con el Ministerio Público. Ellos trabajan mucho con la Interpol. La Interpol, cuando tenemos porque yo todavía me siento detective, hay agregados detectives en distintas partes del mundo que hablan el idioma que corresponde al país, y donde Interpol comunica cuando ya ellos detectan alguna organización criminal que viene a un país, ellos están entrelazados y ellos ya estaban informados. Ellos, de hecho, Brigante Narcótico trabajó con la Interpol, Sí, pero que fue muy sabemos, fundamental. Cristina, que todo lo que es la orilla marítima, todo lo que es aduana, estamos súper al debe, y ahí donde se mueve principalmente la droga. Yo Paulina, creo usted que tiene tenemos toda la que razón, y reconocernos. yo hago un llamado a las autoridades. Bien, Hay Cristina. pocos elementos para detectar, por ejemplo, todos esos galpones que están, porque Hay un se trabajo- revisan en forma aleatoria. Yo entiendo, hay un trabajo, Entonces sin los duda, que rayos hacer. X no son suficientes para revisar todo, y ahí está el problema. Hay un trabajo ahí que hacer. Y me gustaría también mencionar que a lo mejor nuestros televidentes quieren saber cuáles son esos en Recoleta había un prostíbulo, hay una sigla que recién la nombramos. Esa sigla está en distintas partes de China, y el chino sabe No que ahí... entiendo. Tú me dices que Los qué prostíbulos. relación tiene con esta banda, Claro. este prostíbulo. Es que o ahí genocidio los en Recoleta? detectives encontraron a varios de esta organización que empieza K de kilo, T de tango y V de Venezuela. Es el nombre del local. Le ponen un letrero, por ejemplo, Nightclub, por ejemplo, La Rosa, pero ellos le ponen esa sigla.
Entonces el chino sabe que ahí... ¿Puede entrar ahí? Sí, cualquiera puede entrar. No, pero ellos, esa sigla aquí invita, digamos. esa sigla ¿Qué invita, señales? ellos le llaman que es un karaoke, en el fondo es un prostíbulo encubierto. O sea, estás diciendo, Cristina, que el karaoke donde encontraron a los líderes o algunos de los líderes de esta mafia aquí en Chile, donde los detuvieron, ya está teniendo como este sello para que los que participan de ese ambiente entren. Claro, porque ese mismo cartel está en Europa, está en España. O sea, es como una Entonces señal ellos de saben que hay convocatoria. karaoke, hay niñas bonitas, que nos acompañan, hacemos negocios. Entonces las chicas escuchan, me hacen un masajito y después al prostíbulo. Pero ellos dicen que no existe el prostíbulo, pero Claro. nosotros sabemos que sí o sí es un prostíbulo encubierto. Es un dato que uno debería agregar. Yo quería hacer una consulta al colega, porque Es que- todos hablamos de organizaciones criminales, pero aquí se ha utilizado la parte mafia. Yo sé lo que significa mafia, pero prefiero que él, como detective activo, nos explique por qué ellos hablan de la mafia china, la palabra mafia. Porque Fernando. todos hablamos de organizaciones Fernando. criminales, carteles, Bueno, ahí te pero aquí dejo plantear usamos una mafia. duda. ¿Un mote periodístico? Claro, bien, Cristina ahí. A ver, detective. Sí, bueno, el término mafia obviamente nace en Europa, en Italia principalmente, en parte, y después se traslada hasta Estados Unidos y empieza a derivar en distintas zonas, pero eso hace, no sé, los años 50. Ahí se crea prácticamente el término mafia, pero en definitiva lo que corresponde a la mafia específicamente al concepto de crimen organizado transnacional, que se empieza transnacional, empieza a crecer y instalarse en nuevos mercados, en otros países, y donde simplemente tiene una estructura organizada, existe el liderazgo, hay jerarquía y funciones específicas y bien definidas para cada uno de los integrantes. Bien, ahora sí podemos cerrar el tema. Gracias, Fernando. Gracias, Cristina, por supuesto. Encantada, por muchas gracias por la invitación. Bien, vamos Muchas con gracias. Simón, que está... ¿Dónde está Simón? En el Parque O'Higgins. Simón.